Bueno, cabres. Bueno, como les dije hace unos días y como ustedes me hicieron recordar también, me faltaba hacerles una clase de ejercicios, un video en particular. Entonces intenté juntar varios ejercicios de varias materias que más o menos puedan entrar en la PEP y vayamos ejercitando esa materia y que les sirva a ustedes como estudio. Entonces tomé algunos ejercicios que pillé de guías, de algunas clases y algunos que pillé por internet por ahí. Y la idea es que lo hagamos. Entonces son como unos cuatro ejercicios que tengo preparados. De derivadas implícitas, de regla de la cadena y de algunas aplicaciones. Son ejercicios muy similares a lo que ya hicimos las clases anteriores, porque recordemos que las últimas clases fueron de puro ejercicio. Entonces no es muy distinto a eso. Pero quizás algunas tienen un grado adicional de dificultad, entonces por eso igual es tan bueno para hacerlo. Entonces hagamos este ejercicio que nos aparece acá. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que consideremos una función f que va a depender de las variables x e y. Y además nos dicen que el x y el y también lo vamos a poder representar como nuevas funciones. Funciones que van a depender de r y de s. ¿Ok? En cambio, el y me dice que va a depender tanto de x como de r y s. Entonces, con respecto a este tipo de función, ¿qué nos dice nada? Nos dice que utilizando la regla de la cadena encuentre la fórmula que permite calcular justamente, en este caso, la derivada de f con respecto a la nueva variable. Ya no con respecto a x e y, sino con respecto a esta nueva variable s. Y luego que encontremos esta formulita de acá, nos permiten en este caso, o sea, bueno, aquí nos dan una función. Y esta función, que sería la f, nos dan también el r y nos dan el y. Entonces, utilizando estas nuevas funciones, nos dicen, en este caso, cómo va a ser la derivada del f con respecto a esta nueva variable, pero en puntos bien particulares. En este caso, cuando el r vale pi y cuando el s vale 0. Entonces, hagamos este ejercicio acá. Entonces, pongamos acá solución. Entonces, en este caso nos están pidiendo el f con respecto, bueno, la derivada de f con respecto a s. Entonces, nosotros para poder construir esta formulita, primero tenemos que, aquí lo voy a hacer clásicamente con este dibujito que hicimos en clase varias veces, en el que, por ejemplo, que considero la función f como una función de x e y. ¿Ok? Ahora, vamos a poner aquí las variables, entonces tengo x y tengo y. Pero resulta que ahora estas variables van a depender también, ya no van a ser variables, sino que se van a convertir en funciones. Vamos a tener una composición de funciones. Entonces el x va a depender de r y s. Y el y en este caso va a depender de x, y r. Pero el x va a ser exactamente este mismo acá. Entonces si luego hacemos la composición de este x acá, entonces esto igual nos va a quedar como una función de solo r y s. Porque fíjense, si yo aquí hago la composición, de hecho voy a ponerlo aquí con otro color. Si por ejemplo, si luego yo hago la composición colocando acá en el x de rs y luego pongo el r y luego pongo el s, entonces fíjense que esta es una nueva función que depende solamente de r y s, no depende de x, porque aquí es una función que depende justamente de estas dos variables. Entonces todo esto de acá simplemente depende de dos variables. Así que podemos decir que aquí esta cosa va a ser equivalente a una función que depende solo de r y s. ¿Ok? Entonces durante todo este ejercicio lo voy a considerar así. ¿Ok? Voy a considerar en este caso el r, o sea, el y dependiendo solo de r y s. ¿Por qué? Porque voy a considerar que este x que aparece acá ya depende de esas dos variables. Y así nos queda un poquito más sencillo el ejercicio. Entonces voy a utilizar esta parte de acá. Entonces aquí voy a decir que el y va a depender solo de r. Voy a poner aquí con otro color. Solo va a depender de r y s. ¿Ok? Porque como digo, si coloco acá x, r y s, va a quedar un poquito más complicado. Entonces voy a hacer el tiro de la composición ahí con el x. Y me queda simplemente el y dependiendo de r y s. Vuelvo a repetir, este y se va a hacer este de acá. Y este de acá no es otra cosa que hacer esa composición. Entonces, ahora, ¿el x de qué depende? El x depende de r y depende de s. Lo mismo con el y, depende de r y depende de s. Ahora, ¿qué derivada yo podría hacer como ejemplo cuando solo estoy considerando el f en términos de x e y? Bueno, puedo hacer la derivada de f en el x y puedo hacer la derivada del f en el y.
La misma pregunta nos podríamos hacer como ejemplo con el x. El x, ¿qué deriva podría hacer yo? Bueno, una con r y otra con s. Entonces aquí vamos a poner una deriva de x en r y otra deriva de x en s. Y lo mismo con el y. Entonces en este caso el y va a depender, o sea, podemos hacer la deriva en r y podemos hacer la deriva en s. Entonces, vamos a poner aquí con otro color, con color negro. Entonces, si nosotros ahora queremos hacer la derivada de la función f en términos de la nueva variable s, significa que me tengo que preocupar de esta variable acá y de esta variable de acá. Entonces me tengo que preocupar de esta y de esta, de esas dos. Entonces primero voy a preocuparme de esta de acá. Entonces para poder obtener... ¿qué dice acá? Entonces para poder obtener, en este caso, la derivada del f con respecto al s, me preocupo de primero de este caminito de acá. Entonces este caminito que nos dice que vamos a multiplicar este con este. O sea que nos quedaría que esto va a ser igual a la derivada de f de x. Voy a poner esto con color rojito porque estaba con rojo. Entonces la derivada de f con respecto a x por ahora la derivada de el x con respecto al s. Se pone aquí la derivada de x con respecto al s. Lo vamos a poner más. Y hacemos exactamente lo mismo con esta otra parte de acá. Ahora nos preocupamos de este s de acá. De ese nos preocupamos. Entonces está aquí, lo voy a borrar. Entonces, misma idea. Como me preocupo ahora de este s, entonces voy a hacer esta multiplicación de acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Y nos quedaría de esta forma. Ahora, si quisiésemos hacer lo mismo, pero en este caso preocupándonos de la derivada de la función f con respecto a r, entonces hay que hacer exactamente lo mismo. Nos preocupamos de este y este. Y hago esta multiplicación y esta multiplicación de acá. De hecho, igual lo voy a escribir. Como ejemplo, si nos pidieran la derivada de f con respecto a r, entonces aquí nos quedaría la derivada de f de x y luego voy a poner aquí la derivada de x con respecto a r. Entonces, como dije recién, para hacer la derivada de la función f con respecto a r, entonces me preocupo de este, que sería este, y me preocupo de este, que sería este otro de acá. Y lo mismo con el otro lado. Entonces ahora como ejemplo, veo este r y me preocupo de multiplicar s con s. Entonces aquí me quedaría la derivada de f con respecto a y, y luego me quedaría la derivada de y con respecto a r. Esta sería la otra formulita que podría obtener si me estuviesen pidiendo esta otra derivada. Pero no están pidiendo esta de acá. Así que esta es la que vamos a calcular. Entonces, voy a poner esta aquí al ladito. Pongámosle aquí una coma. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder hacer esta derivada? Necesitamos justamente cada uno de estos términos de acá. Entonces, primero me voy a preocupar de hacer el cálculo de... bueno, de hecho, algo que se me había olvidado es que en el A solamente nos están pidiendo esto. Entonces solo nos están pidiendo esta formulita. Así que ya tenemos listo el A. Así que esta sería la respuesta. Entonces ya tenemos listo el A. Entonces ahora hagamos el B. El B ahora nos dice que tenemos que preocuparnos de hacer esta misma... Bueno, de utilizar esta misma formulita. Pero ahora cuando las funciones tienen esta forma de acá. ¿Ok? Entonces me dice que la función f, cuando depende de x e y, va a ser el exponencial de x más x dividido en y cuadrado. El x como función de r y s va a ser 2r más s. Y el y como función de x, r y s va a ser coseno de x más r por s al cuadrado. Pero como les dije al principio, de inmediato voy a considerar el y con la composición del x, para considerar el y solamente como una función de r y s. Entonces vamos a sacar esta parte de acá. ¿Cómo la sacamos? Bueno, voy a reemplazar todo esto acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que el y ahora va a estar con el x de r y s. Entonces, ¿qué significa? Significa que tengo que reemplazar el x. Ese x tengo que reemplazarlo con esta cosa de acá. Entonces, fíjense que solamente aquí aparece el x. Así que esto voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Entonces, ¿cómo me quería? Me va a quedar como el coseno de x de rs más r por
s cuadrado. Entonces esto va a ser el coseno de 2r más s, dado que esa es la forma que tiene el x, más r por s cuadrado. Así que este para nosotros va a ser nuestro y como en función de r y s. ¿Ok? Entonces tengo esta expresión de acá, tengo esta expresión de acá y tengo esta expresión de acá. Entonces con estas tres cositas vamos a sacarle sus derivadas a cada una de estas cosas de acá y la vamos a ir reemplazando en cada una de estas partes de acá. ¿Ok? Entonces, primero hagamos la derivada de f con respecto a x. Entonces tengo que derivar en la expresión que nos aparece acá, el exponencial de x más x dividido en y cuadrado. Entonces súper sencillo. Recordemos que la derivada en este caso, ¿qué hice acá? La derivada en este caso lo que hace es, como hay una suma, entonces deriva este por separado y este por separado. Entonces nos quedaría aquí la derivada de x del exponencial de x más la derivada de x y cuadrado. Entonces recordemos que en este caso el exponencial de x me queda igual, no sufre ningún cambio. Esa sería la derivada del exponencial de x. Más, tengo que derivar en este caso esta expresión con respecto a x, así que este término de acá va a ser como una constante. Así que no hay ningún problema en dejarlo afuera. Lo dejamos así. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque consideramos el y como una constante, dado que estamos derivando en x. Entonces lo que estamos haciendo realmente es utilizar esta propiedad acá. Como ejemplo, si tengo una constante y tengo una función que depende, no sé, de una variable θ. Entonces si yo hago esta derivada acá, entonces la constante la podemos sacar sin ningún problema. Y solo me preocupo de derivar lo otro que está multiplicando. Entonces eso fue lo que hicimos acá. Es como si este de acá fuese mi alfa, por así decirlo. Entonces, bueno, todo este de acá fuese mi alfa, más bien dicho. ¿Ok? Entonces como que lo dejé afuera de la deriva. Entonces, ahora derivamos el x. Y la derivada de x, súper sencillo, va a ser 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta cosa de acá? Me quedó como... voy a ponerlo aquí abajito. Va a ser el exponencial de x más 1 dividido en y cuadrado. Esta es la derivada de f en x. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que... bueno, podríamos calcular la hora derivada, pero voy a reemplazar esto al tiro en el punto, porque fíjense que nos están pidiendo esa derivada en estos puntos de acá, cuando el r vale pi y cuando el s vale 0. Entonces, hay que reemplazar esto cuando el r y el s valen pi y 0. Entonces, en este caso, fíjense que esta expresión que obtuvimos acá depende de x e y. Entonces, la pregunta es cómo se comporta el x y el y cuando el r y el s tienen estos valores. Entonces, primero veamos eso ahí. Entonces, vamos a poner aquí esto como un signo de pregunta por mientras. Así que aquí voy a poner que veamos cómo se comporta el x cuando reemplazo el r y s igual a pi y 0. Recordemos que aquí el x depende de r y s. Entonces sería el x, sabemos que es 2r más s. Y esto lo voy a reemplazar con pi y 0. Entonces aquí me va a quedar 2 por pi más 0. Es decir, 2pi. Así que ese es el valor que tiene justamente el x cuando yo hago este reemplazo. Y hagamos lo mismo con el y. Se me pone aquí el y en términos de r y s. Cuando yo hago este reemplazo, va a ser reemplazar el y. El y es toda esta expresión de acá. Entonces va a ser coseno de 2r más s más r por s cuadrado. Y todo esto acá lo voy a reemplazar con el pi y con el 0. Entonces en este caso me va a quedar coseno de 2pi más 0 más 2pi por 0 cuadrado. Entonces esto de acá me va a quedar como coseno de 2pi. Ahora el coseno de 2pi sabemos que es 1. Así que el y vale 1 cuando el r y el s tienen estos valores de acá. Entonces, de hecho voy a ponerlo aquí de forma resumida. Entonces, el x cuando estoy en el pi y en el 0 vale 2pi. Entonces aquí tengo una expresión. Y la otra expresión está acá. Entonces, si el y le hago el reemplazo con el pi y con el 0, me da 1. Me da otra expresión de acá. Entonces voy a reemplazar estos valores acá y acá, cuando hago el reemplazo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto acá? Me quedaría aquí, bueno, el exponencial de x más 1 dividido en y al cuadrado. Como dije, si hago este reemplazo,
Entonces en este caso el x vale 2pi, así que va a ser el exponencial de 2pi, más 1 dividido en 1 al cuadrado, dado que justamente el i vale 1. Entonces esto simplemente va a ser 1. Así que ese es el valor que tiene la derivada del f con respecto al x cuando estoy en el punto pi y 0. ¿Ok? Así que aquí luego voy a tener que reemplazar con 1. Bueno, no con 1, con exponencial 2pi más 1. ¿Ok? Ahora hagamos esta otra derivada acá. Entonces, hagamos la derivada del f con respecto al i. Entonces, en este caso, ¿cuánto era la función f? La función f era el exponencial de x más x dividido en i cuadrado. Entonces, si hacemos la derivada en este de acá, nos va a dar 0, porque fíjense que esto no depende de i. Entonces, en este caso, el x se comporta como una constante. Entonces, vamos a poner aquí que esta derivada se nos hace 0. Y nos quedaría la derivada de i de x dividido en i al cuadrado. Mismo argumento que ocupamos delante, en este caso el x se comporta como una constante, así que lo puedo dejar afuera. Entonces no lo derivo. Entonces me quedaría simplemente 1 dividido en i cuadrado. Así que eso me preocupo de derivar. Entonces en este caso, esto lo puedo expresar fácilmente como i elevado a menos 2. Así que en este caso nos acordamos que cuando tengo que derivar algo con un exponente, bajo el exponente. Entonces si bajo el exponente me quedaría menos 2 por x por i a la menos 2. Y recordemos que al exponente ahora le resto un 1. Entonces va a quedar menos 1. Así que esto va a dar menos 3. Menos 3. Y esto es lo mismo que dejarlo así. Tenemos que dejarlo de esa forma. Entonces la derivada de f con respecto a i va a ser menos 2x dividido en i al cubo. Ahora, si yo hago el reemplazo en los puntos pi y 0, r igual, bueno, r y s igual a esas dos cosas de ahí, entonces aquí nos va a quedar menos 2 por 2pi dividido en 1 al cubo. Entonces aquí recordemos que estoy utilizando estas expresiones que obtuvimos recién. Entonces aquí me quedaría como menos 4pi. Ese sería el valor de la función f. Bueno, de la derivada de la función f en ese punto. Ahora, ¿qué me falta? Me falta ver esto y esto. Entonces van a ser súper sencillos. Vamos a separar acá. Entonces la derivada de x con respecto a r va a ser simplemente reemplazando. R, o sea, puse r aquí, era s. S y s. Entonces nos acordamos cuánto valía el x. El x era 2r más s, si no me equivoco. Sí, 2r más s. Entonces ahora derivo todo acá, súper sencillo. Aquí este no depende de s, así que esto va a ser 0. Y la derivada de s es 1. Entonces esto nos va a dar 1 simplemente. Entonces, obviamente si yo reemplazo esto en los puntos pi y 0, sigue siendo 1 porque me dio constante en este caso la derivada. Ahora hacemos la otra derivada. La derivada de i en s. Entonces, en este caso no me acuerdo cuánto. Creo que era coseno de 2r más s el i más r por s cuadrado, si no me equivoco. A ver, veámoslo. Sí, aquí está. Entonces, derivamos. Así que derivamos esta expresión de acá. Fíjense que el coseno va a depender de s, así que tengo que hacer esta derivada. Entonces, primero, regla de cadena. Tengo que derivar primero lo que se encuentra más hacia afuera. En este caso sería el coseno. Entonces voy a poner aquí que tengo que derivar el coseno de 2r más s. Y tengo que derivar esta cosa acá. R por s cuadrado. Entonces, como dije recién, derivamos lo que se encuentra más hacia afuera primero. Entonces voy a derivar el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Así que me va a quedar menos seno de 2r más s. Y luego derivo lo que se encuentra dentro del coseno, que sería los 2r más s. Más esta expresión de acá. Mismo argumento que utilizamos delante. Como tengo esta multiplicación y estoy derivando el s, el r como constante. Entonces el r lo voy a dejar afuera. Lo voy a dejar aquí afuera. Y me preocupo de hacer esta derivada. Esa derivada va a ser 2s. Entonces dejé el r afuera y los 2s. Y aquí hago lo mismo. Aquí hago la derivada del s en esta expresión de acá. Esto no depende del s, así que me hace 0 y esta parte de acá se me hace 1. Entonces todo esto de acá vale 1.
Así que esta derivada, ¿cuánto vale? La derivada de I de S vale menos seno de 2R más S por el 1, así que no lo coloco, más 2RS. Y ahora me preocupo de reemplazar esto en el pi y en el 0. En R igual a pi y S igual a 0. Entonces aquí me va a quedar menos seno de 2 por 2pi más 0. En realidad esto sería pi más 0, ahí sí. Más 2 por pi por 0. Entonces obviamente se me hace 0. Y aquí me queda el seno de 2pi. Y el seno de 2pi sabemos que es 0. Entonces esta derivada acá en el pi y en el 0 me da 0. Así que ahora simplemente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, reemplazar cada uno de estos valores que marqué. Entonces nos quedaría acá que la derivada de f en s y luego evaluado en el pi y en el 0 va a ser... Bueno, voy a copiar toda esta expresión de acá. ¿Qué hice acá? Voy a subir, aquí está. Entonces voy a copiar, o sea, voy a pegar más bien dicho, todo lo que copié recién. Entonces esto evaluado en el pi y en el 0 nos quedaría como... Voy a reemplazar este primero, que no sé cuánto me había dado. Me había dado esta expresión de acá. Entonces me quedaría aquí el exponencial de 2pi más 1. Este de acá me dio 1. Así que simplemente no lo voy a colocar. Este de acá no sé cuánto me dio. Más lo voy a colocar más acá. Y como dije, la derivada del f en el i me dio menos 4pi. Voy a poner aquí menos 4pi. Y me falta este otro de acá, que me dio 0. Así que este simplemente no lo coloco. Así que esta va a ser, en este caso, la solución de lo que nos estaban pidiendo. Ese sería el resultado final. Ahora, hagamos este otro ejercicio de acá. Este ejercicio me dice que se define el z implícitamente como una función que en este caso va a depender de x y de y. En este caso nos dicen que de acuerdo a esta expresión de acá, de acuerdo a esta función, se tiene esta ecuación. Esta ecuación que va a depender del x, va a depender del y va a depender del z. ¿Ok? Pero en este caso, como dije recién, el z va a ser una función. Así que realmente esta es una ecuación que va a solo depender de x e y. Y con esta ecuación nos están pidiendo estas segundas derivadas cruzadas. O sea, vamos a tener que hacer primero la derivada en el y luego en el x. Porque recordemos que se lee desde acá hacia acá. Entonces, se lee de derecha hacia izquierda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar esta ecuación que aparece acá. Entonces, este es un clásico ejercicio de derivada implícita. Entonces, pongamos acá solución. Entonces, dado que tenemos esta ecuación de acá, el ejercicio nos dice que esta ecuación tenemos que transformarla ahora con el z como una función. Entonces significa que esto realmente va a ser así. Va a ser f de xy menos 2 por xy igual a f de xy al cuadrado. Así. Entonces esto... O sea, esta es la ecuación que vamos a tener. Y esta ecuación es la que podemos derivar. Y vamos a poder derivar en términos de x y en términos de y para poder encontrar esta expresión. Ahora, aquí le están llamando a todo esto z simplemente. Entonces, aquí esto lo puedo escribir simplemente como z y esto como z. Pero tenemos que tener claro que va a ser una función ahora. De hecho, el z lo voy a escribir de esta forma mejor. Lo voy a escribir como z de xy. Para que quede un poquito más claro. Entonces aquí voy a ponerle como un z. Entonces aquí voy a ponerle un z. Que pongámosle un z, para utilizar la misma letra y no sea tan enredado. Entonces tenemos que hacer esta derivada. Entonces, como dije, primero vamos a hacer la derivada en y. Así que vamos a derivar esto en y y vamos a ver qué ocurre. Y la idea es que podamos despejar de esta expresión de acá, la idea es que podamos despejar primero esta expresión, la que sea con y. Y luego vamos a tener que hacer la derivada en x. Entonces, primero, como dije, derivemos en y, así que en el lado izquierdo voy a tener 2i por z. Voy a escribir simplemente z, pero aquí tenemos que tener claro de que ahora es una función de x e y. Y por el lado, bueno, de hecho me falta aquí.
sería esta expresión y me falta esta expresión de acá. Sería menos 2xy igual, en el lado derecho me quedaría la derivada de y de z cuadrado. Entonces, hagamos esta derivada. Esta derivada hay que hacerla en esta parte de acá y en esta parte de acá. Entonces, esto aquí me va a quedar como la derivada de y de 2iz menos la derivada de y de 2xy. Igual a, ahora me falta esta expresión de acá. Entonces tenemos una función, estamos derivando una función que está al cuadrado. Entonces primero bajo, aquí tengo que aplicar regla de la cadena que ya conocemos. Entonces en este caso, derivo esta función, tengo que bajar el cuadrado, bajamos el exponente. Ahora la función al exponente le quitamos 1, así que simplemente esto me va a dar 1, así que lo voy a dejar como z. Y por regla de la cadena, dado que estamos derivando una función, entonces adentro del cuadrado se encuentra una función. Entonces tenemos que derivar también esa función. Así que nos quedaría aquí la derivada de la función en términos de i. Entonces vuelvo a repetir. Aquí aplicamos regla de la cadena. Primero derivo lo que se encuentra más hacia afuera, que sería en este caso, digamos, el exponente. Derivo el exponente y luego derivo lo que se encuentra dentro de ese exponente. Y que sería en este caso esta parte de acá. Ahora, hagamos esta derivada de acá. Esta derivada tengo que hacerla en dos partes. Fíjense que aquí voy a aplicar la regla del producto. ¿Por qué? Porque fíjense que estoy derivando el i, tanto el i, y tengo que derivar esta función que depende del i. Entonces, ¿qué nos dice la regla del producto? En este caso, bueno, antes de aplicar la regla del producto, voy a aprovechar de dejar este 2 afuera. Por el mismo argumento del ejercicio anterior, la constante la podemos dejar afuera. Igual este otro acá. Fíjense que aquí, esta expresión de acá, estos dos son constantes. Así que simplemente me va a quedar así. Puedo mover esa multiplicación. Y este aquí lo voy a dejar con color negrito. Entonces, como dije, aquí voy a aplicar regla del producto. Entonces aquí me va a quedar 2. Esto aquí va a ser equivalente a tener 2 por la derivada de i en i por z más i por la derivada de z en i. Entonces aquí aplicamos la regla del producto. Primero derivé este y este otro lo dejé tranquilo y luego fue al revés. Este lo dejo tranquilo sin derivar y derivo este otro acá. Y, ¿qué me falta? Aquí derivo el i en i, así que esto aquí va a ser 1. Estoy medio 1. Entonces aquí va a ser menos 2x igual a 2z por la derivada de z en i. Al otro, fíjense que, esto es una multiplicación por si acaso, fíjense que todo tiene un 2. Este tiene un 2, este tiene un 2, este tiene un 2. Así que no hay ningún drama en yo dividir acá por 2. Entonces si yo divido en 2, se me va a ir este, se me va a ir ese y se me va a ir ese. Entonces así no nos está molestando ese 2 que aparece ahí. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría hacer la derivada del i en el i, este de acá, que sabemos que va a ser 1. Entonces esta expresión me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar como z más i por la derivada de z en i menos x igual a z por la derivada de z en i. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Primero nos están pidiendo encontrar la derivada de z con respecto al i. Es decir, tengo que despejar esta expresión de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, como ejemplo, voy a tirar este para el otro lado. Este que está acá lo voy a tirar restando. Entonces, voy a restar por i por la derivada de z en i. Entonces, aquí me va a quedar como z menos x igual a la derivada de, bueno, a z por la derivada de z menos i por la derivada de z en i. Entonces me quedaría de esa forma. Como ambos comparten el factor en común, este de acá, voy a juntar. Entonces factorizo la derivada y me quedó z menos i. Me quedó de esa forma. Y ahora voy a dividir por z menos i. Pero aquí, lo mismo que les decía en clase, tenemos el teorema de la función implícita. Ese teorema nos dice que ese teorema nos va a garantizar, más bien dicho, que este término acá va a ser distinto de 0. ¿Okay? Va a haber un sector en el que estemos estudiando esta función, un cierto entorno para nuestro x y nuestro y, en el que tiene sentido que esta expresión sea distinta de 0. ¿Okay? Entonces vamos a poder dividir. En ese sector no hay ningún problema en dividir. Así que voy a poder dividir. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría que la derivada de z en i va a ser igual a z menos x dividido en z menos i. Y esta va a ser la derivada del z con respecto al i. ¿Ok?
como dije, esto tiene sentido en este sector, en el sector en el que justamente esta derivada sea, o sea, no esta derivada, esta recta más bien dicho, sea distinta de cero, ¿ok? Porque no, obviamente no podemos dividir por algo que sea cero. Entonces, esta sería la primera derivada. Ahora, nos están pidiendo la segunda derivada, la derivada cruzada. Entonces, fíjense que solamente encontramos la primera parte. Porque, obviamente, esto acá es lo mismo que escribirlo así. ¿Ok? Entonces, esto es lo que acabamos de encontrar. Ahora sí que lo que tengo que hacer en el siguiente paso sería hacer esta derivada. Entonces, escribamos lo mismo que escribí allá arriba, acá abajo. Entonces, vamos acá. Queremos la segunda derivada de z de x e y. Pero esto es lo mismo que la derivada de x y luego la derivada en el y. Entonces aquí voy a reemplazar. Entonces aquí me quedaría esta expresión de acá que sería z menos x, z menos y. Simplemente llegué y reemplacé, copié y pegué acá. Entonces ahora me preocupa hacer esta derivada. Entonces fíjense, aquí tengo una división. Y en esta división tengo que aplicar, por lo tanto, la regla del cociente. ¿Qué nos dice esa regla? Nos dice que tengo que derivar la parte de arriba primero. Derivo la parte de arriba y la parte de abajo no le hago nada. Simplemente la multiplico. Después sería menos y sería al revés. La parte de arriba no le hago nada, pero la parte de abajo la derivo. Y luego divido todo esto en la parte de abajo, pero al cuadrado. Esa sería la regla del cociente. Y ahora me preocupo de hacer las derivadas. Entonces, vamos a hacer esta derivada acá. Entonces, fíjense que voy a derivar el z y voy a derivar el x. Pero lo derivo en x, así que eso va a darme 1. Entonces aquí derivo en x y luego la derivada de x en x, pero como dije, eso me da 1. Por z menos i, que sería esa expresión, menos, ahora este no le hago nada, que sería ese, y derivo esta parte de acá. Aquí sería la derivada de z en i, menos la derivada de i en i. Pero sabemos que la derivada de i en i es 1. Y luego abajo dejo todo así. Y ya estamos casi listos. Porque fíjense ahora que... Fíjense que... Esta expresión de acá ya la conozco. Que ya la encontramos. Entonces yo podría llegar y reemplazarla. Entonces este de acá podríamos reemplazarlo por z menos x por z menos y. Entonces copié esta expresión y la pegué acá. Eso sí, nos faltaría calcular la derivada del z con respecto al x. Eso no lo hemos hecho. Pero lo vamos a hacer rapidito y después llegamos y reemplazamos acá. Y con eso ya tendríamos la expresión que nos están pidiendo. Entonces, por aquí nos falta... Nos falta eso. Entonces, súper sencillito. Basta hacer este mismo procedimiento que hicimos acá. Voy a tomar esta expresión. Y la vamos a derivar ahora en x. Mismo procedimiento como dije que hicimos antes. Entonces en este caso, derivamos todo esto en x. Entonces aquí ¿cómo me quedarían? Aquí lo voy a hacer rapidito porque como dije, es lo mismo que hice delante, pero cuando hicimos la derivada en y. Entonces aquí me quedaría 2 por y. Vamos a hacerlo con otro color, con negro. Entonces, como dije, vamos a hacer la derivada de x de 2iz menos 2xy y la derivada de x en z cuadrado. Entonces la parte izquierda me va a quedar 2i derivada de z en x menos 2i igual a 2 por z por la derivada de z en x. Como dije, aquí lo estoy haciendo rápido, pero ahí después lo hacen con más calma ustedes. Fíjense que todos comparten un 2, así que voy a dividir toda la ecuación por 2. Así que se me va ese 2, se me va ese 2 y se me va ese 2 de ahí. Y luego me preocupo simplemente de despejar la derivada de z en x. Entonces en este caso voy a tirar este de acá para el otro lado. Y este lo voy a tirar para acá. Entonces me va a quedar como y por la derivada de z de x menos z por la derivada de z en x y esto igual a y. Entonces aquí aprovecho de despejar, bueno, de factorizar. Y me va a quedar la derivada de z de x por y menos z. Entonces ahora voy a dividir por y menos z.
vuelvo a decir, aquí estamos asumiendo que estamos, o sea, en realidad por el teorema de la función implícita, podemos garantizar que esto acá va a ser distinto de 0. Entonces, en este caso, hago la división y me queda de esta forma. ¿Ok? Así que este término es el que voy a reemplazar acá. Así que esto, ¿cómo me va a quedar? Así que la derivada de z de x y de y va a ser igual a toda esta expresión de acá y aquí reemplazo. Entonces voy a copiar y pegar toda esta expresión y la voy a pegar acá. Entonces me quedaría esto como y menos z. Ahora, lo que me quedaría... Bueno, esto ya me vale como respuesta. Pero si uno quiere hacer las cosas un poquito mejor, aquí habría que arreglar un poquito los términos para que me quede un poquito más bonito todo. De hecho, además que se puede simplificar esta expresión. Pero me da lata. Entonces mejor ahí lo pueden hacer ustedes. Pero no es nada del otro mundo. Hay que llegar y sumar, multiplicar, quizás factorizar algunas cosas, simplificar y que nos quede más bonito. Pero como digo, esto ya nos vale como respuesta. Así que lo voy a dejar hasta acá con este ejercicio de aquí. ¿Okay? Así que esto sería la respuesta, sería la expresión que encontramos si hacemos estas segundas derivadas cruzadas. ¿Ok? Entonces, como dije, este clásico ejercicio de derivada implícita. ¿Ok? Donde, como dije, dado que no vimos el teorema de la función implícita como tal en el curso, dado que no está en los apuntes de coordinación como tal, entonces por eso es que aquí estamos más que nada asumiendo que se cumplen estas desigualdades, o sea, que se cumple más bien dicho esta expresión, donde va a ser distinta de 0, ¿ok? Entonces, esta misma expresión de acá, que después volvimos a aplicar por acá, ¿ok? Pues, como dije recién, si esto fuese 0, entonces esto acá no tendría mucho sentido. Pero como dije, el teorema me lo va a garantizar. Uno puede hacer esos cálculos, pero como digo, se salen un poco de la materia que vimos en el curso. Entonces por eso es que no lo veo en detalle. Y simplemente lo asumimos. Asumimos que van a ser distintas de 0 estas expresiones que vamos a estar dividiendo. Esto lo he dicho varias veces en clase, pero igual me gusta que quede bien subrayado. ¿Ok? Porque es importante. Ahora, hagamos otro ejercicio. En este caso van a ser ejercicios de razón de cambio, cosas de ese estilo. ¿Qué nos piden acá? Bueno, este es un ejercicio de aplicación. Y nos dice que el coste total C de producir QA unidades del producto A y QB unidades del producto B está dando por esta igualdad acá. Entonces tenemos una función del coste total que depende justamente de las dos cantidades producidas. Y nos dan además funciones de demandas de cada una de esas unidades producidas, y estas funciones de demanda van a depender obviamente de los precios. De los precios del producto A o del producto B. ¿Ok? Entonces por eso que ahí tiene el índice A y índice B. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo puras derivadas. Nos están pidiendo las derivadas de esta función, pero fíjense que no nos están pidiendo la derivada de las cantidades, sino de los precios. Así que vamos a tener que aplicar regla de la cadena, de varias variables que ya hemos visto en clases. Y luego le están pidiendo la derivada cruzada. ¿Ok? Entonces voy a tener que volver a aplicar regla de la cadena. Entonces aquí va a ser un poquito más laborioso el ejercicio. Entonces, hagamos la parte A. Entonces primero nos piden la derivada del coste total con respecto al precio A. Vamos a ponerle aquí A mayúscula, pero se entiende que esté acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dije, la función no depende del precio de forma explícita, sino que tenemos que hacer una composición de función con estas funciones de la demanda para poder hacer esa derivada. Pero, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Aquí vamos a aplicar ya el dibujito que le hice anteriormente. Entonces, vamos a poner aquí que el coste depende de la cantidad para el producto A y la cantidad para el producto B. Pero estas cantidades las podemos dejar como funciones ahora de los precios. Del precio A y del precio B. Del precio A y del precio B. Entonces estas dependen de los precios. Así que la vemos como funciones. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la derivada de esta función, pero con respecto a las nuevas variables, con respecto a estas variables de acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar?
Entonces aquí voy a colocar la derivada de C con respecto a Q de A, ya que esos son los dos tipos de derivadas que podríamos hacer. Y luego estas otras dos de acá también. Con respecto a estos dos precios. Y lo mismo con esta otra función de la demanda. Podemos hacer estas dos derivadas. Entonces, ¿qué nos dice la regla de cadena? La regla de cadena nos dice que la derivada del coste total con respecto al precio A, es decir, esto, va a ser igual a, bueno, identificar los precios A. Entonces tengo que hacer esta multiplicación más esta otra multiplicación de acá. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría la derivada del coste total con respecto a la cantidad A. Después sería la derivada de la función demanda con respecto al precio PA. Y lo mismo con el otro. Entonces ahora hago esta multiplicación de acá. O sea que me quedaría Q de V y Q de V en PDA. Ahora, también nos están pidiendo la otra derivada. Nos están pidiendo la derivada del V. Así que podemos hacer exactamente lo mismo. Así que se necesita exactamente esta misma fórmula. Pero lo que va a cambiar es la derivada. Entonces ya no va a ser la derivada con respecto al precio PA. Entonces esto ya no es con respecto al precio PA, sino que con respecto al precio PB. Y eso simplemente. Y bueno, me están pidiendo esto. Ah, no me lo están pidiendo en ningún punto. Entonces simplemente me están pidiendo encontrar estas derivadas. Entonces vamos a poner aquí 1 y vamos a poner 2. Entonces, preocupémonos de esta primero. Quizá acá. Ahí sí. Entonces, hagamos esta de acá primero. Entonces vamos a calcular como ejemplo esto y esto primero. Entonces vamos a hacer la derivada del coste con respecto a la derivada de la cantidad. Entonces en este caso la función es 1 más Q de A. De hecho vamos a poner aquí, voy a volver a escribirlo todo acá para utilizarlo varias veces. Entonces era 1 más Q de A, ¿qué más era? Al cuadrado más 3 Q de A, Q de B, y creo que faltaba algo más. Sí, 2 veces Q de B al cuadrado creo que era. Sí. Y todo esto está al cubo. Entonces, como dije, hagamos la derivada del coste con respecto al Q de A. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Entonces, esta derivada con respecto a Q de A va a ser derivar toda esta expresión de acá. Toda esa expresión que está al cubo. Y bueno, y todo lo que se encuentra dentro de esa raíz cúbica. Entonces, por regla de cadena, ¿qué tenemos que hacer? Regla de cadena que ya conocemos de toda la vida, nos dice que primero derivamos lo que se encuentra más hacia afuera. Entonces en este caso se encuentra el exponente. Así que bajamos el exponente. Y a toda esa cosa de ahí le restamos, bueno, al exponente le restamos 1. Y luego, por regla de cadena, tengo que derivar lo que se encuentre adentro. Entonces tengo que derivar lo que se encuentre adentro. Así sería como un poco resumido porque no estoy escribiendo. Todos estos tres puntitos me estoy refiriendo a toda esta parte de acá por si acaso. Entonces eso sería ahí, ese iría ahí y ese iría ahí, por si acaso. Entonces hagámoslo de forma explícita. Entonces hacemos esta recta acá me da menos 2 tercios. Así que voy a seguir escribiendo acá. Entonces me quedaría 1 tercio. Aquí me quedaría la raíz cúbica de 1 más Q de A al cuadrado más 3 Q de A Q de B más 2 Q de B cuadrado. Y además está todo esto al cuadrado. ¿Por qué está al cuadrado? Porque fíjense que aquí me aparece un 2. Entonces, bueno, el menos lo dejé acá abajo, por eso que lo bajé el denominador. El cubo se encuentra acá y el cuadrado está acá. ¿Ok? Y me faltaría, como dije, la derivada de toda esa expresión del Q de A. Entonces tengo que derivar todo esto con respecto a Q de A. Así que fíjense que aquí tengo una constante, así que se va a hacer 0. Así que eso no lo voy a colocar. Este de acá bajo el exponente, así que me quedaría 2Q de A. Aquí este de acá se me va a hacer 1. Y este de acá se me hace 0 porque no depende de Q de A. Entonces aquí me va a quedar
por 2 veces Q de A, como dije recién, más 3 Q de B, y simplemente eso. Así que esa va a ser la derivada del coste con respecto al Q de A. Creo que lo estoy haciendo un poquito más rápido porque ya hemos hecho varias derivadas que tienen esta forma, entonces por eso lo estoy haciendo más rápido. Ahora, hagamos la derivada con respecto al Q de B. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Tenemos que derivar el Q de B. ¿Y qué tenemos que derivar? Tenemos que derivar toda esa expresión al cubo. Entonces va a ser lo mismo. Entonces en este caso bajo el exponente. Luego a este le resto 1. Me da menos 2 tercios. Así que simplemente lo voy a escribir abajo. Así que voy a poner el cubo. Voy a poner los 3 puntitos. Y todo esto al cuadrado. El cubo porque está al cubo. Recordemos que está al cuadrado. Y los 3 puntitos significa todo esto acá. Y me faltaría por en la cadena derivar lo que se encuentre adentro. Que se encuentre adentro, en este caso, de la raíz cúbica. Así que derivamos lo que se encuentra adentro. En este caso, tengo que derivar todo esto con respecto al Q de B. Entonces, acá se me va a hacer 0. Este se me va a hacer 0 porque ambos son constantes. Este se me hace 1. Y este acá me va a quedar 4 Q de B. Entonces lo voy a escribir rapidito. Entonces, aquí me quedaría 1/3 raíz cúbica de 1 más Q de A al cuadrado más 3 Q de A Q de B más 2 Q de B al cuadrado y todo está al cuadrado. Por, como dije recién, la derivada de toda esa expresión, por Q de B. Entonces el primero nos daba 0. Voy a separar, voy a alejar un poquito esto de acá. Entonces de acá me daba 0 si hago la derivada. Entonces si no lo voy a colocar, este también me va a dar 0 porque no depende de Q de B, así que 0. Luego solo derivo este de acá, me da 1. Así que simplemente voy a escribir 3Q de A. Y luego hacemos esta derivada acá. Entonces bajo el exponente, se multiplica con ese 2 y me da 4. Y me quedaría así. Entonces ahí derivé todo lo que se encuentra dentro de esta raíz cúbica. Así que esta sería mi expresión para el Q de B. Bueno, la derivada del coste total con respecto a la cantidad del precio B. Cantidad producida al precio B. Ahí tengo esas dos de ahí. Entonces esas dos las tenemos que reemplazar acá y acá. Y me faltaría este y este. Entonces, aquí tengo las funciones de la demanda. Entonces, como dije recién, hicimos este y este. Así que ahora vamos a hacer ese y ese. Voy a poner aquí 3. Y aquí voy a poner 4. Entonces hagamos el 3. Entonces aquí tengo que hacer la derivada del Q de A con respecto al precio A. Entonces en este caso voy a volver a escribir aquí la función de la demanda para que la tengamos a mano. Entonces, ¿cuánto es esto? Sería 6, 2P de A. Voy a poner aquí una página más. Entonces aquí tengo 6 menos P de A. ¿Y qué me falta? Bueno, 2 P de A y 1 medio P de B. Y ahora derivo esta cosa acá. Entonces es súper sencillo. Derivo con respecto a P de A, así que este constante se me hace 0. Este se me vuelve 1. Y este no depende de P de A, así que esto es 0. Así que esto simplemente sería menos 2. Ahora hacemos lo mismo, pero con el otro. Entonces el Q de B, no sé cuánto era. Veámoslo al tiro. Entonces sería 5 P de A menos P de B. Entonces 5 P de A menos P de B. Entonces hacemos la derivada con respecto al P de A. Esto acá me va a quedar... espera, esa es la obra que tenía que hacer, ¿cierto? Pero sí. Esta es la obra de derivada. Se me había olvidado que era lo que tenía que hacer. Entonces sí, esa deriva. Entonces derivo con respecto a P de A. Así que este se me hace 0. Este se me hace 1 y este se me hace 0. Así simplemente me va a dar 1.
Y ahora simplemente tengo que reemplazar. Así que reemplazo cada una de estas cositas, la reemplazo acá, acá, acá y acá. Entonces, mega sencillo. Así que voy a reemplazar, vamos a copiar todo esto. Voy a pegarlo acá. Y voy a reemplazar el primero. Entonces el primero sería este de acá. Ya lo hicimos. Lo hicimos acá. Entonces voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Entonces me va a faltar espacio. Lo voy a ir por acá. Entonces sería el primero por... Fíjense que tiene que ser por este de acá. Que ya lo encontramos. Me dio menos 2. Entonces aquí vamos a poner aquí menos 2. Menos 2. Y me faltaría ahora agregar ese. Entonces aquí voy a poner más. Entonces ese lo tengo por acá. Copiar. Y lo voy a pegar acá. Voy a pegar por acá. ¿Y qué me falta? Me falta multiplicarle este de acá. Que ya lo encontramos que me dio 1. Así que no le voy a colocar nada porque es un 1 simplemente. Así que todo aquí lo voy a eliminar. Y esta sería la expresión que encontraríamos para la derivada del coste total con respecto al precio PDA. Hay que hacer exactamente lo mismo con el PDB. Solo que en vez de utilizar esta fórmula, porque esta fue la que utilizamos, que aquí también la escribí, en vez de utilizar esta, tengo que utilizar esta otra acá. Entonces fíjense que lo único que cambia realmente entre esta fórmula y esta, cambian estas cositas acá. Y esto es lo más sencillo de calcular, entonces este ya lo calculamos, que esa cosa gigante, también ya lo calculamos que era gigante. Me falta calcular este y este. Entonces calculemos ese y ese y después lo reemplazamos y estamos listos. Entonces copiamos esta cosa de acá y hagámoslo en orden. Voy a tomar mi otra página más. Entonces ahora queremos esta cosa de acá. Entonces como dije recién, este ya lo tenemos, ya lo calculamos, este ya lo calculamos, me faltaría este y este. Entonces, hagamos el primero. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la derivada del QDA con respecto al PDB. Entonces ya tenemos el QDA, que lo tenemos por acá. Sería este. Este es el que tenemos que derivar con respecto a PDB. Entonces hacemos la derivada con respecto a PDB. Y este se me hace 0, este se me hace 0 y este se me hace 1. Así que esta cosa de acá me va a dar simplemente un medio. Súper sencillo. Y ahora me faltaría el otro. ¿Cuál era el otro? El otro era el QDB con respecto a PDB. Pero no me acuerdo cuánto era el QDB. Entonces lo tengo aquí. Entonces copiar. Y pegar. O sea que me quedaría PDB. Entonces, constante se me hace 0, constante se me hace 0 y esta acá se me hace menos 1. Entonces aquí me quedaría menos 1. Así que es súper sencillo porque ahora simplemente voy a tomar... Fíjense, yo le dije que era igual que el cálculo que hicimos antes. Era igual que el cálculo que hicimos acá. Lo único que cambia, bueno, este cálculo acá, lo único que cambia eran estos numeritos. Entonces lo único que tengo que cambiar. Así que vamos a reemplazar. Entonces en este caso... vamos a copiar esto nuevamente y lo vamos a reemplazar. Entonces te lo voy a escribir más acá. Este aquí ya lo tenemos, que era esa cosa gigante. De hecho, te lo voy a poner por acá. Lo tenemos que era esta cosa gigante. Entonces, copiar. Y lo vamos a pegar acá. ¿Y qué le tenemos que multiplicar? Le tenemos que multiplicar esta expresión de acá. Entonces esta expresión ya la encontramos que es un medio. Entonces aquí tengo que multiplicarle un medio. Entonces con ese un tercio me va a dar un sexto. Un sexto. Luego va a ser más, porque fíjense que acá hay un más. Sería esta expresión de acá, que ya la tenemos aquí. Y voy a poner un poquito más chiquitito para que me alcance el espacio.
Y tengo que multiplicarle este otro acá. Pero ya lo encontramos, que es menos 1. Entonces acá simplemente va a ser un menos. Y ahí me quedaría bonito. Y esta sería la otra expresión. Esto aquí lo voy a borrar. Y esta sería la otra expresión que estábamos buscando. De hecho se puede arreglar también un poquito más. Ojo ahí. Pero que lata. Entonces voy a dejarlo simplemente así. Quizás más adelante voy a tener que arreglarlo si es que, si es que lo necesito. Pero esa sería la derivada que nos están pidiendo. Ahora, ya tenemos estas dos expresiones. Yo le dije que este ejercicio era un poquito más latoso. Ya tenemos este de acá, tenemos este de acá. Ahora nos están pidiendo la segunda derivada cruzadas. Entonces significa que tengo que encontrar acá esta expresión. Pero esta expresión se puede escribir de esta forma. Se puede escribir de esa forma. Entonces significa que simplemente tengo que derivar con respecto al precio PA. Este que ya encontramos recién, que sería el segundo. Entonces tengo que hacer esa derivada. Y luego tenemos que evaluarla en el 2 y en el 1. ¿Ok? Entonces, como el cálculo es tanto y no quiero que el video se haga mega largo, voy a hacer un bosquejo de lo que hay que hacer. Y ahí después se los dejo a ustedes que hagan el ejercicio con tranquilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hagámoslo abajo. Entonces vamos a poner acá. Ahora la segunda parte nos están pidiendo este coste. Entonces yo les dije que esto es lo mismo que escribirlo así. Es lo mismo que escribirlo de esta forma. Entonces yo le dije, ok, pero ya encontramos este término acá. Este de acá es toda esta cosa gigante. Entonces hay que copiar y hay que pegarlo acá. Y luego habría que hacer nuevamente la derivada con respecto al precio PA. Pero fíjense que aquí tengo puras cosas que dependen de las cantidades, no dependen del precio. Así que nuevamente tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces, en otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esta expresión de acá vamos a tener que aplicarle nuevamente la regla de la cadena. Entonces, si nos acordamos de regla de la cadena, por ejemplo, esta cosa acá le voy a llamar H. Le voy a llamar H. Entonces tengo que aplicar nuevamente regla de cadena a toda esta cosa acá. Así que aquí tengo la derivada. Aquí tengo la derivada de H. Si lo queremos ver de esa forma. Si a toda esa cosa le llame H. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le aplico regla de cadena? Bueno, igual como lo hicimos delante. Igual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, si nosotros aplicamos regla de cadena. Vamos a poner aquí por regla de cadena. Si yo hago la derivada de P de A. Esto me va a quedar después como la derivada de H de Q de A por Q de A P de A, después el H en el Q de B y Q de B en P de A. Entonces esta sería nuevamente la regla de la cadena. Así que tengo que reemplazar toda esa cosa con esto acá. Entonces te lo pongo un poquito más chiquitito para que me alcance. Y lo reemplazo con eso. Entonces realmente hacer esta derivada equivale a hacer nuevamente esta regla de la cadena. Entonces fíjense qué es lo que tengo que hacer. Entonces voy a copiar todo esto. Entonces aquí implica que voy a borrar esto aquí, esto acá no me sirve y esto acá tampoco me sirve. Entonces esto es lo que estoy haciendo finalmente. Esto es lo que estoy haciendo. Entonces, yo le dije que el H era toda esta cosa de acá. El H era toda esta cosa de acá. Entonces, fíjense que yo podría reemplazar toda esa cosa aquí y acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar como la derivada de Q de A con respecto a el H. Que el H sería esta cosa de acá. Y me faltaría aquí multiplicarle el Q de A, P de A. Después sería el más. Y aquí hago el mismo reemplazo. El Q de B, aquí me va a quedar con el H, que el H sería toda esta cosa acá. Y aquí me faltaría Q de B, P de A. Entonces realmente tengo que... Yo le dije en un comienzo de este ejercicio, bueno, de esta parte del ejercicio, que hay que aplicar nuevamente regla de la cadena. Y eso fue lo que hicimos. Aplicamos nuevamente regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que copiar toda esta cosa acá y reemplazarla acá y reemplazarla acá. Y de ahí hago la derivada con respecto al Q de A
Y por otra parte hago con respecto al QdB. Por otro lado, esto ya lo tengo. Fíjense que esto ya lo calculamos. Lo calculamos acá y lo calculamos acá. Entonces eso ya lo tenemos. Así que este acá listo y este acá listo. Entonces, como dije, te lo reemplazo por -2. Este se reemplaza por -2 y el otro se reemplaza con 1. Este lo reemplazo con 1. Entonces este es sencillísimo. Sencillísimo. Como dije, ahora hay que hacer esta derivada. Entonces, esta expresión de acá, esta expresión, la derivan con respecto a el Q de A. Esto lo derivan con respecto al Q de A. Y luego, esta expresión, la misma expresión la derivan con respecto al Q de A. Y después lo reemplazan. Y después al final tienen que evaluarlo en estos precios de acá. ¿Ok? Ahora, dado estos precios, también vamos a tener unas ciertas cantidades. Entonces también podríamos, si ustedes reemplazan esos precios acá, acá, acá y acá, también van a tener una cierta cantidad de QdA y QdB, que las van a necesitar al final cuando hagan el reemplazo. ¿Ok? Entonces cuando hagan el reemplazo, le van a necesitar reemplazar esos QdA y QdB, lo van a tener que reemplazar acá y acá. ¿Ok? Por si acaso. Entonces, esa sería esa parte del ejercicio. Como dije, no lo voy a hacer por honor al tiempo y para que no quede tan largo este ejercicio. ¿Ok? Pero eso es en resumida cuenta. ¿Ok? Ahí si tienen duda, igual me lo preguntan y lo podemos ver más en detalle. ¿Ok? Eso. Ahora, hagamos este sería el último ejercicio. También es de coste, pero este es más sencillito. ¿Qué nos dice? Nos dice que suponga que el coste C de producir Q de A, unidades de A y Q de B, bueno, es lo mismo que el ejercicio anterior, pero aquí tengo otra función. Bueno, de hecho se parece, ahora que veo las funciones, no me había fijado en ese pequeño detalle. Se parecen, también tienen un cubo. Y nos dan en este caso las funciones de demanda de los respectivos productos A y B. Pero en este caso no me están pidiendo la derivada con respecto al precio, la derivada con respecto a los precios, sino con respecto a las cantidades. Entonces fíjense que en el ejercicio anterior me están pidiendo esto. Me están pidiendo con el precio P de A y el precio P de B. Entonces nos están pidiendo eso que lo escribí acá. Esto es lo que me están pidiendo. Y que como vimos recién es un poquito más engorroso de calcular. Entonces aquí es mucho más sencillo. Mucho más sencillo porque en este caso me están pidiendo la segunda derivada pero con respecto a las variables antiguas, no con respecto a las nuevas variables. Entonces vamos a tener que hacer dos veces la derivada porque nos están pidiendo dos veces derivada de la derivada cruzada y después simplemente lo evaluamos en las respectivas cantidades que nos van a aparecer de acuerdo a estos precios. Entonces mucho más sencillo. Entonces ponemos acá solución. Entonces esto de acá es lo mismo que hacer esto, que separar las derivadas. Entonces primero nos preocupamos de hacer esta derivada acá. Entonces, ¿cómo sería esa derivada? Entonces voy a hacerla aquí aparte. Entonces vamos a derivar el coste con respecto a la cantidad B. Así que en este caso tendría aquí 3Q de A al cuadrado más Q de B al cubo más 3 y está todo esto al cubo. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, primero bajamos el exponente, nos quedaría 1/3. Luego al exponente le restamos 1, así que nos va a dar menos 2/3. Entonces esta parte de acá ahora nos va a quedar elevado a menos 2/3. Vuelvo a repetir, a este le estoy restando un 1. Siempre se le resta un 1 al exponente. Entonces cuando hago esa resta me va a dar de resultado menos 2/3. Y luego le multiplico la derivada de lo que se encuentra adentro de esa potencia. Entonces luego le aplico la derivada al 3Q de A al cuadrado más Q de B al cubo más 4. Entonces, ¿cómo me quería esta derivada? Súper sencilla. En este caso, esta acá se me hace 0, dado que no depende de Q de B. Este otro le bajo al exponente y me va a quedar 3Q de B y al exponente le resto 1, así que me va a quedar 2. Y aquí tengo un 4, así que va a ser 0 la derivada. Entonces, toda esta cosa de acá
de hecho voy a escribirlo al tiro, me da como 3 Q de B al cuadrado. Fíjense que este 3 de acá se me va con este otro acá, se simplifican. Entonces se me va y me queda simplemente esta expresión. Y de hecho te lo puedo arreglar un poquito más. Podría escribirlo así. O sea, ya, voy a escribirlo igual como en el ejercicio anterior, pero ahora me doy cuenta que no va a ser tan necesario dejarlo así. Aquí sería, como hay un menos en el exponente, me quedaría abajo. Y me quedaría así, 3Q de A al cuadrado más Q de B al cubo más 4 y todo esto al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque fíjense que hay un cuadrado. Y me faltaría el Q de B al cuadrado. Este por este. Así que esta sería la expresión que encontramos de la primera derivada. Entonces, como dije, súper sencillo. Ahora tengo que hacer la segunda derivada. Entonces, nosotros estamos interesados en esta expresión. Entonces, la parte de adentro ya la encontramos. Así que la voy a reemplazar con esta expresión. Voy a utilizar esta en vez de la otra. La otra es más bonita, pero voy a utilizar esta. Y me quedaría así. Entonces ahora me tengo que preocupar de derivar esta expresión, pero con respecto al Q de A. Entonces por eso decía que era mucho más sencillo, porque aquí no tengo que aplicar regla de la cadena como en el ejercicio anterior. No tengo que aplicar estas fórmulas de acá. Entonces mucho más sencillo, porque no tengo que hacer derivada con respecto a las nuevas variables, sino que todo el rato hago derivada con las antiguas variables, con el Q de A y Q de B. No con respecto a los precios, sino con respecto a las cantidades. Entonces, como dije, mucho más sencillo. Así que ahora hacemos esta derivada. Fíjense que este no depende de Q de A, así que como está multiplicando lo puedo tirar para afuera. Entonces no tengo ningún problema en esto, dejarlo afuera. Por la propiedad que ya hemos visto varias veces, que las multiplicaciones de constantes las podemos dejar afuera, esas constantes multiplicando. Entonces me preocupo de hacer esta derivada ahora. Entonces, voy a dejar el Q de B aquí al ladito, el Q de B al cuadrado, y hacemos esta derivada. Entonces, nuevamente, tengo un exponente, bajo el exponente. Entonces me quedaría acá menos 2 tercios. Y luego a esto le resto, bueno, a este exponente le resto menos 1. Entonces aquí me va a quedar 3Q de A al cuadrado más Q de B al cubo más 4. Y como dije recién, le voy a restar un 1 a ese exponente. Y luego, por regla de la cadena, tengo que derivar lo que se encuentra adentro de esos exponentes. Entonces aquí hacemos la derivada del Q de A en 3Q de A al cuadrado más Q de B al cubo más 4. Ahora, esta resta de acá me va a dar menos... Voy a poner aquí, me va a dar menos 5 cubo. O menos 5 tercios, más bien dicho. Y estas derivadas acá también son sencillitas. Porque en este caso, este se me hace... Estoy derivando con respecto a Q de A. Así que esto constante se me hace 0. Este constante se me hace 0 porque no depende de Q de A. Y este de acá le bajo el exponente. Se multiplica con este. Me da 6. Entonces, esto de acá se me hace 0, como dije recién. 0. Y este de acá va a ser 6 por Q de A. Entonces, ¿cómo me queda esta expresión? Entonces vamos a seguir acá. Entonces, la segunda derivada cruzada me va a quedar como menos 2 tercios Q de B cuadrado por 6 Q de A por este de acá. Pero fíjense que ese 6 se va a simplificar con este 3 de acá. Y me va a quedar acá simplemente 2. Pero ese otro 2, bueno, esos dos 2 se multiplican y me da 4. Se me va a quedar de esta forma. ¿Y qué me falta? Bueno, agregué ese, me falta este. Entonces aquí me va a quedar como... lo voy a dejar abajo. Me va a quedar raíz cúbica de 3 Q de A al cuadrado más Q de B al cubo más 4. Y va a estar elevado a 5. ¿Por qué a 5? Porque fíjense que acá hay un 5. Entonces esta sería la derivada de... Bueno, la segunda derivada cruzada de nuestro coste total. Ahora, dado que encontramos esta expresión, simplemente ahora me tengo que preocupar de evaluar nuestros puntos. Nos dice que el precio del producto A
es 25 y el del B creo que era 4. Déjeme verlo bien, sí. 25 y 4. Entonces tengo que utilizar estos precios y ver cómo se comporta esta segunda derivada en estos precios. Pero fíjense, esto no depende de los precios. Depende de las cantidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver primero cómo se comportan esas cantidades con respecto a estos precios. Y de ahí después esas cantidades las reemplazo acá, acá, acá y acá. Y ahí tendría el resultado final. Entonces, pongamos acá, lo que yo quiero ahora es esto. Es esta segunda derivada, evaluada en este caso, en estos precios. En precio PA y precio PB, evaluado en el 25 y en el 4. Entonces, si estoy haciendo eso, voy a copiar esto de acá. Si estoy haciendo eso, entonces significa que estoy pensando que todo esto lo estoy evaluando en estos precios. Así que esas QDA y QDB van a ser funciones ahora. Van a ser mis funciones de demanda. Mis funciones de demanda justo en esos precios. Entonces, estas funciones de demanda, vamos a ver cómo se comportan en esos precios. Entonces, nosotros sabíamos que la primera curva de demanda es... Aquí está. Es esta expresión de acá. Es 10 menos PDA más PDB al cuadrado. Mientras que la segunda curva de la demanda es... Aquí está. Es 20 más PDA. Creo que puede un menos PDB. Ahí sí. Entonces ahí tendría las dos curvas de la demanda. Como dije, quiero estas dos curvas de demanda en estos precios. Entonces, esto significa que QDA en el 25 y en el 4 me va a quedar como 10 menos PDA, que es 25, más PDB al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Entonces, esto acá me va a dar 10, bueno, 10 menos 15, o sea, menos 25 va a ser menos 15, más el 16, porque 4 al cuadrado es 16, me va a dar 1. Entonces esa va a ser la cantidad que nos entrega la función de la demanda en esos dos precios. Y aquí es exactamente lo mismo. Reemplazo en esta curva de la demanda, reemplazo el 25 y el 4. Entonces me quedaría acá 20 más 25 menos... ¿cuánto es PDB? 4. Entonces aquí me queda 44. Entonces fíjense que esto de acá me va a dar 45. Entonces aquí 45 menos 44 me va a dar 1. Así que ambas van a tener el valor de 1. Ambas curvas de la demanda. Ahora simplemente voy a reemplazar estas cantidades acá, 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 acá y acá. Bueno, en esos 4 más bien dicho. Entonces súper sencillito. Entonces esta derivada evaluada en esos precios va a ser menos 4. Aquí me va a dar todo 1, así que no lo voy a colocar. Cubo, aquí me quedaría 3 más 1, porque va a ser 1 al cubo, 1, más 4. Y todo eso elevado a 5. Aquí hago esta suma, esto acá me va a dar, bueno, 3 más 1, 4, y más el otro 4 va a ser 8. Entonces va a ser 8 a la 5. Pero esto es lo mismo que... Fíjense aquí que esto es lo mismo que escribirlo así. Voy a poner aquí raíz cúbica de 8 y todo eso elevado a 5. No hay ningún problema en dar vuelta en este caso esta expresión. ¿Ok? Entonces aquí lo que hice en otras palabras fue... aquí, dado que está elevado a 5, preferí dejar mejor el elevado a 5 afuera. Eso fue lo que hice en otras palabras. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque la raíz cúbica de 8 es 2. Es decir, si yo multiplico 2 por 2 por 2 3 veces, me da 8. Entonces esto de acá es 2. Y 2 a la 5 es, bueno, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Va a ser en este caso 32, si no me equivoco. A ver, sería 2, 4, 8, 16, 32, sí.
32. Y aquí te lo puedo simplificar un poquito más y me va a quedar, bueno, sabemos que el 32 es lo mismo que 4 por 8. Así que se me va ese 4 con ese 4 de ahí y me queda menos un octavo. Así que ese sería finalmente la derivada que nos están pidiendo. Entonces la derivada en esos puntos, en esos precios, va a ser menos un octavo. No sé si me habré equivocado en algún numerito, pero el procedimiento es ese. Entonces ahí estaría hecho ese ejercicio. Como dije, este es mucho más sencillito que el otro. Este de acá era mucho más complicado, porque el cálculo era más feo, pero el procedimiento no era tan complicado. Entonces, eso. Espero que les sirva este video antes de la prueba. Cualquier consulta me la hacen llegar. Y intenten hacerme consultas así antes del viernes. Porque quizás si me la hacen el viernes de la mañana puede que quizás no las vean. Y eso, que le vaya muy bien en la prueba. Y bueno, nos estamos viendo el viernes. Así que estén bien, cuídense y chaito.